Muy buenos días, nuevamente hermanos, Dios los bendiga. ¿Cómo se encuentran en esta fría mañana? Sí, vamos a calentarnos un poquito con la ayuda de nuestro Señor y su palabra para salir cada vez más renovados, ¿no? La idea es que estos mensajes que domingo a domingo tenemos la oportunidad de recibir y compartir, pues sea para eso, para nuestro crecimiento, para nuestra madurez y para fortalecer nuestra relación con Dios. Y bueno, y el día de hoy quiero compartir con ustedes un mensaje acerca de una parábola que tal vez no es la más popular de todas. En realidad solo aparece en el Evangelio según Lucas, no aparece en los demás, pero es una parábola que a pesar de ser corta es muy profunda. A pesar de ser breve y simple, claramente nos confronta lo suficiente en cuanto a nuestra fe, ¿sí? Pero antes de entrar en detalle en el pasaje que leímos anteriormente, quiero contarles un poco acerca de George Müller, ¿sí? Él nació en el año 1805, murió en el 1898 en Alemania. Él fue, por así decirlo, misionero. Se encargó de crear distintos orfanatos, lugares para albergar niños en necesidad, en pobreza. Y bueno, por la bendición de Dios, tuvo la oportunidad no solo de enseñar, por supuesto, proveer alimento, estadía para estos chicos. Y bueno, y dedicó toda su vida al servicio. Bueno, toda su vida. Él no siempre fue un cristiano modelo, ¿sí? Es más, a muy temprana edad adquirió vicios como el alcohol y el juego. Dice y cuenta la historia que cuando tenía alrededor de 14 años andaba por las calles totalmente ebrio, después de haber pasado toda una noche de juego, y su mamá estaba muy grave, muy enferma en su casa, y él ni enterado. En vista de esta situación, el padre, creyente, toma la decisión de enviarlo al seminario, a un seminario cristiano donde claramente lo enseñan, lo instruyen en cuanto a la palabra de Dios de tiempo completo. Él, por obediencia a su padre, se sujeta, pero sin deseos, por supuesto, de seguir ese camino. Sin embargo, durante su periodo de estudio, algo cambia. Algo hace, como decimos nosotros, ese clip en su vida, en su mente. Y no lo hace directamente por las enseñanzas que empieza a recibir o por la instrucción que recibía de parte de sus profesores o maestros. Él recibe este cambio a través de la comunión que tenía con los hermanos. En aquellos momentos en donde se reunían en las casas a conversar acerca de la palabra de Dios, a escuchar cómo Dios veía o se veían, por supuesto, el obrar de Cristo en cada uno de los hermanos con los que él compartía. Ahí es donde realmente él claramente se da cuenta de que el camino que está tomando no es el correcto y decide realmente tomarse en serio el seminario. Así que después de terminar este seminario, él hace una especialización en divinidades y es allí donde comienza su historia, ¿no?, como misionero, bien, con una profunda pasión en cuanto a los chicos, construyendo más de muchos establecimientos, 117 escuelas que ofrecían educación cristiana. Y bueno, por supuesto, ayudó muchísimos niños. Otra cosa que lo caracterizaba a él era que a diario pasaba horas en oración y leyendo la Biblia, a tal punto que cuando llegó a ser adulto, le era un hábito leer toda la Biblia en 4 veces en un año. Y nosotros, bueno, ahí hacemos un gran esfuerzo, ¿no?, por leerla una vez al año y con un plan de lectura que muy seguramente todos han venido siguiendo por amor al Señor. Así que bueno, ¿por qué traigo este ejemplo hoy junto con el pasaje que leímos? ¿Sí? Y es que muchas veces, cuando nosotros, por supuesto, servimos a Dios, tratamos de atribuirnos cierto mérito, ¿sí? Ya sea mínimo,
pero tratamos siempre de, por supuesto, enorgullecernos por lo que hacemos para el Señor. Sin embargo, el pasaje de hoy nos va a enseñar que más allá de las cosas grandiosas que podamos hacer, como el ejemplo de este señor, creando tantas escuelas, ayudando a tantos niños, enseñando la palabra a tantos pequeños, por supuesto, él debería tener méritos o cosas de las que gloriarse. Pero sin embargo no lo hacía, él no lo hacía, ¿sí? Una de sus citas es: el problema comienza cuando el siervo procura tener riquezas, grandeza y honra en este mundo, donde su Señor fue pobre, humilde y despreciado. Por supuesto, hablando de Cristo. Nosotros tenemos esa tendencia de claramente hacer resalte, ¿no?, de nuestras acciones, de nuestras buenas acciones, ¿sí? Es más, ¿cuánto no hemos visto en redes sociales, en internet, muchas personas por ahí ayudando a los pobres, ¿sí?, dando cosas a los más necesitados? Y de alguna manera, en muchos casos, nos contagian, ¿no?, un poco. La idea de poder salir, brindar esa ayuda, brindar ese apoyo. Sin embargo, el más alto símbolo de altruismo, ¿no?, que es la ayuda desinteresada en el otro, siempre va a ir acompañada de la vanidad y del pecado, que claramente también nos acompaña a nosotros. Es por eso que a la luz de la palabra de Dios nosotros traemos este texto para sacar ese orgullo de nuestro camino, porque justamente es lo que entorpece nuestra relación con Dios. Así que bueno, otra curiosidad de este gran hombre fue que durante su vida nunca descansó. Murió a los 90 y pico años, no tengo el dato exacto, pero si quieren lo pueden buscar. No se ve bien, pero ahí debería estar el link de donde saqué toda la información. Y él, a pesar de su larga vida, no terminó, digamos, hasta su lecho de muerte estuvo siempre al servicio de Dios, dándolo todo de sí, ¿sí? Sirvió incansablemente hasta que su cuerpo no dio más. Es por eso que, bueno, vamos a leer nuevamente el texto y a meternos, a adentrarnos un poco más en lo que nos quiere decir el Señor y por supuesto lo que yo quería compartir con ustedes. Así que bueno, está allí el texto, los que quieran acompañarme con sus Biblias también lo pueden hacer. Vamos a leer Lucas 17 a partir del versículo 7 hasta el versículo 10. Y dice así la palabra de Dios. ¿Quién de ustedes tiene un siervo arando o pastoreando ovejas? Y cuando regresa del campo le dice: ven, enseguida y siéntate a comer. No le dirá más bien: prepárame algo para cenar y vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después comerás y beberás tú. ¿Acaso le das las gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Así también ustedes, cuando hayan hecho lo que se les ha ordenado, digan: siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Y bueno, este texto no es aislado. Muchas veces nos encontramos con estas parábolas y creemos que vino de la nada, pasó en un momento inesperado, el Señor, ¡pum!, de un momento a otro venía en silencio y lanzó esto. No, viene de una seguidilla, digamos, de enseñanzas que viene dando el Señor. Y bueno, no está acá, pero los que quieran acompañarme en sus Biblias, vamos a leer del mismo capítulo 17 a partir del versículo 1. Dice así: Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien viene. ¿Qué quiere decir esto? Yo sé que estas versiones, tal vez la Reina Valera también, suele ser un poco difícil para entender, pero en lo que trata de decir el Señor es que en el mundo hay muchas cosas que hacen que nosotros desobedezcamos a Dios, ¿sí? Y por ende también hay muchas personas que también son tropiezo para otras para pecar. Por eso dice: ay de aquel por quien viene. ¿Qué quiere decir? Que mal le irá a aquella persona que haga que otro desobedezca a Dios. Lo que nosotros en términos bíblicos conocemos ser pie
de tropiezo. Bien, versículo 2. Mejor le sería si se colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Tengan cuidado, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. Y ahí responden por supuesto, sus discípulos, los apóstoles. Le dicen al Señor, el versículo 5, aumentanos la fe. Versículo 6, entonces el Señor dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y él les obedecerá. Y por supuesto, a continuación, el versículo 7 que ya leímos. Entonces, lo que vemos acá es que el Señor está compartiendo con sus discípulos grandes enseñanzas, profundas y por supuesto muy difíciles. Pero difíciles ¿por qué? Porque necesitan una señal milagrosa o un superpoder para poder llevarlas a cabo. No, porque lo que se ve afectado dentro de toda esta situación siempre es nuestro orgullo, ¿sí? Nuestro ego, o nosotros, por decirlo de alguna manera. El problema del hombre no es que no se quiera. El problema del hombre es que se quiere demasiado o nos queremos demasiado. Y claramente cuando alguien nos ofende, pues por supuesto nos es difícil perdonar. Es por eso que los discípulos, después de que el Señor dice, y si un hermano peca contra ti, perdónalo 7 veces. Otras versiones u otros pasajes, no sé si ustedes recuerdan, el Señor dice que hasta 70 veces 7. O sea, como quien dice, las veces que Él venga pidiendo perdón. Por supuesto es difícil. Cuando una persona te lastima una, otra, y a la 5ª vez tú ya no lo quieres ver más. Pero sin embargo el Señor dice, perdónense las veces que sea necesario. Los apóstoles dicen, Señor, aumentanos la fe. ¿Quién puede llevar a cabo, por supuesto, ese tipo de mandamientos? Y el Señor les dice, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, bueno, en este caso, decirle a un sicómoro para que fuera desplantado y plantado al mar. No sé si en alguna otra ocasión se habla de mover una montaña de un lugar a otro. Pero lo que el Señor quiere decirnos acá no es el poder de la fe en términos de hacer estas grandes señales, que de por sí qué bien le traería al hombre mover de una montaña de un lugar a otro. ¿Traería algún beneficio al hombre? Más beneficio traería al hombre perdonarse las veces que fueran necesarias, como dice el Señor anteriormente. Y es lo que realmente más nos cuesta a nosotros. No solo perdonar, también servir, amar, como también lo dijo el Señor. Amen a sus enemigos, oren por quienes los persiguen. Porque ¿qué premio hay en amar a quienes los aman? ¿No hacen eso los gentiles? Dice el Señor. O sea, ¿no hacen eso los del mundo? Nosotros estamos llamados a hacer mucho más. ¿Qué quiere decir eso? A amar a quienes también nos lastiman, nos persiguen, nos traicionan, nos tratan mal. Ese es el deber, por supuesto, de un cristiano. Entonces la fe, claramente el Señor trata de mostrarles que un poco de fe, por pequeña que sea, así como la semilla de una mostaza, puede hacer grandes cosas en la vida de nosotros. No esperemos, por supuesto, ir desplantando y plantando árboles por la calle, porque no es el propósito, no es la intención del Señor. Es más, un pasaje similar a este que está en Mateo, vamos a buscarlo, no sé si lo tengo yo acá, no está acá. En Mateo, que no estoy recordando el pasaje ahora, pero habla también de esta posibilidad de que el Señor dice, hay de aquellos que hacen pecar a estos pequeños, ¿sí? En este contexto también se puede referir a esos pequeños como aquellos que son recién nacidos en la fe, ¿sí? Por supuesto también cabe aclarar que también entra la idea de lastimar a los indefensos, ¿no? A los niños, a los pequeños, que requieren nuestro cuidado más que lo malo que le podamos hacer a ellos. Y el Señor dentro de ese pasaje dice, hay de aquellos, es preferible que se aten, el mismo ejemplo, una piedra, sean arrojados al mar. Y después de eso dice, es mejor que ustedes se arranquen una mano antes de ir al infierno, se saquen un ojo
antes de que todo su cuerpo sea llevado al infierno, porque se trata de la idea de que es importante que nosotros nos acerquemos a Dios en pureza, en santidad, sacrificando aún así miembros propios. Por supuesto, tampoco es un llamado a que literalmente nos estemos sacando las manos, porque créanme, si yo peco con la mano derecha y me la saco, voy a pecar igual con la izquierda. Y si me saco las dos, también voy a pecar con mi boca, con mis oídos, con mis ojos, con mi mente. Entonces, no hay que trasladar esto, por supuesto, a las partes físicas de nuestro cuerpo, sino a las cosas que claramente hacen que tropecemos, como bien lo dijo al principio el pasaje. Aquellas cosas que tenemos que lidiar en el mundo que nos hacen caer, que nos hacen apartarnos del camino, que claramente Darío el domingo anterior nos mencionó, del camino angosto, nos hace apartarnos de ese camino y por supuesto alejarnos de Dios. El pecado está latente todo el tiempo en todas las cosas que nosotros diariamente consumimos. Es más, en la privacidad de nuestro hogar, de nuestra habitación, en el lugar ese más íntimo que nosotros podamos tener en nuestra casa, así haya o no televisor, así tengamos o no el celular en la mano, aún allí, en ese lugar, pecamos contra Dios. Porque recordemos que el Señor dice que la maldad no viene de afuera, sino que sale de lo más profundo de nosotros. Entonces es algo con lo que diariamente nosotros tenemos que luchar. Entonces, este pedir con fe, digamos, poder que viene a vivir en nosotros a través de la fe que nosotros tenemos en Jesucristo, es lo que realmente nos ayuda a hacer esos cambios que algunas veces pensamos son imposibles en nosotros. Esos cambios que decimos, no, yo antes decía malas palabras, pero es que no las puedo dejar. Sí las puedes dejar. Si dejas que Dios obre en tu vida. Para Dios no hay nada imposible. Lo dice el Señor. Si tú dices no puedes cambiar, estás diciéndole a Dios, Dios, no puedes cambiarme, no tienes el poder suficiente para que yo, que no amaba a mis hijos, los empiece a amar. O que no amaba a mi esposa, la empiece a amar. O que no amaba a mi hermano, la comience a amar. El Señor puede hacer eso, claramente, si nosotros le permitimos hacerlo. ¿Bien? Entonces, aquí Dios se está refiriendo a aquellos actos imposibles que claramente nos cuestan y que afectan nuestro ser, que afectan claramente con lo que nosotros lidiamos día tras día. Así que pasando, por supuesto, a este pasaje en el que leímos esta mañana, vemos que el siervo, el Señor pone un ejemplo de un siervo, ¿sí? De un esclavo. Recordemos que en ese tiempo la esclavitud era algo habitual. Y vemos que la Biblia no aprueba ni desaprueba la esclavitud, pero sí la regula. ¿Qué quiere decir eso? Por supuesto, hay llamamientos tanto para el esclavo como para el amo. Entonces vamos a ver que en este caso el Señor pone un ejemplo. ¿Acaso? Por supuesto, para los de la época esto era muy fácil de entender. Tal vez para nosotros nos puede costar un poco. Vivimos en una época totalmente distinta. No sabemos qué es la esclavitud de ninguna manera. Pero vemos y entendemos que el esclavo era totalmente propiedad del amo. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo le pertenecía su vida, sino le pertenecía su tiempo, su servicio, lo que producía, porque claramente lo producía para el amo. Entonces, en este caso, vamos a ver que el amo no tendría por qué darle gracias al siervo por hacer lo que el amo le había pedido hacer. Y trasladándolo esto, por supuesto, a términos espirituales, ¿qué nos manda hacer nuestro Señor a nosotros? Amar, perdonar, servir, entregarnos. Aún así, el Señor debería darnos las gracias por hacer lo que nos pide que hagamos. Según este pasaje, no es así. ¿Qué quiere decir? Que entonces nuestra tarea, nuestra labor, nuestro amor por Dios es algo insignificante. No, de ninguna manera. Lo que el Señor trata de aquí hacer con sus discípulos es de sacar el mérito propio de lado. Ese mérito que todo el tiempo nos acompaña,
de que si salimos a la calle y le brindamos un alimento a una persona en necesidad, en vez de ver el obrar de Dios en nosotros, tratemos de llevarnos la recompensa o queriéndonos ganar el favor de Dios, como diciendo: Señor, mira que ayudé a ese muchacho o a esa muchacha, o ayudé a estos hermanos o a estas hermanas, o perdoné, hice lo que me pediste, por ende necesito, o peor aún, merezco una recompensa. No sé si muchas veces nos ha pasado así: Señor, esta semana ha estado muy ferviente en oración, no ha pasado un solo día en que no haya orado y leído la palabra de Dios, por favor, dame esto. Es como si nuestra relación con el Señor fuera de dame, recibe, toma, yo hago esto por ti, tú haces esto por mí. De ninguna manera. Nuestra relación con Dios debe ser totalmente desinteresada. ¿Y por qué? Porque Él ya lo dio todo por nosotros. Él dio lo más importante por nosotros, que fue nuestra salvación. La salvación que no podíamos comprar. La salvación que no podíamos adquirir por medios propios. Entonces, aquí el siervo, después de haber cumplido su jornada completa en el campo, aún estando a casa, debe seguir sirviendo a su amo. Y eso también muchas veces nos pasa en nuestro servicio diario. Creemos que porque el domingo venimos muy bonitos, nos sentamos y a pesar del frío o a pesar del calor, si estamos en verano, o a pesar de la distancia, entonces ya por haber venido el Señor nos debe algo. Así que yo, por haber venido el domingo, el Señor tiene que cumplirme lo que necesito en la semana. Conseguirme un trabajo, conseguirme un esposo o una esposa, ayudarme en mi negocio, etc. Pero no es así, porque estar aquí era cumplir con un deber que tenemos como cristianos, un deber que claramente el Señor ha manifestado en su palabra y que condiciona no nuestra relación, sino claramente expresa el amor que nosotros tenemos hacia Dios. El estar aquí no es buscando el favor de Dios, sino en consecuencia de lo que Él ya ha hecho por nosotros. Es por eso que debemos desprender del mérito de todo esto, donde sí, vivimos en una cultura muy individualista, donde se nos llama a tener éxito por nuestras propias manos. Y está bien, por supuesto, el esfuerzo, el trabajo. El Señor dice: hay que ganarse el pan con el sudor de su frente. De eso no hay duda. Sin embargo, en términos de fe, en términos de salvación espiritual, no hay manera de ganarla. No la hay. Por más hospitales, como vimos en el ejemplo anterior, que hagamos, que construyamos. Imagínense, este hombre construyó 117 y nosotros ¿cuánto hemos construido? Ninguno. Y ni aún así él se llevaba el mérito de esto. Y ni aún así él podía comprar su salvación. Porque él entendía que más allá de todas estas cosas que él hacía, no iba a ganar ni a obtener, por supuesto, el favor de Dios. Entonces nuestro servicio debe ser por amor al Señor, como lo hizo por nosotros. Es más, el Señor Jesús es el mayor ejemplo de servicio en nosotros. Porque como bien leyó Jonathan en el pensamiento para la cena, Él se despojó por amor y nos sirvió. ¿A qué me refiero con el sirvió? Él dio todo para nuestra salvación. Él compró nuestra salvación. Él nos redimió y por supuesto y por ende nosotros debemos responder ante ese regalo precioso. Ese regalo que muchas veces se traduce en la Biblia como gracia, que es algo que nosotros por supuesto no merecíamos y que aún así se nos ha dado como regalo. Se nos ha dado un obsequio precioso que muchas veces despreciamos y que lastimosamente pues nos perdemos una oportunidad valiosa de servir al Señor y de crecer en nuestra relación con Él. Es por eso que hoy, por supuesto, nosotros como cristianos, que ya medianamente tenemos muchas cosas que entendemos acerca de la palabra de Dios, su obrar en nosotros, pero para aquellos que tal vez se están recién adentrando a lo que es la fe, es una oportunidad valiosa para poder y ver el regalo maravilloso de Dios, que Él nos da todo lo que nosotros necesitamos, pero no en términos materiales, sino en términos espirituales. Dios nos da una paz que nada
ni nadie nos puede ofrecer. Dios nos da un gozo que a pesar de todas las situaciones que estemos atravesando, disfrutamos. Él nos da aquellas cosas que dentro de nuestro interior nos hacen falta y que nada fuera puede suplir. Tengamos las riquezas que nosotros querramos. Y lo hemos visto, hemos sido testigos de eso. ¿Cuántas veces hemos mencionado acá personas que han tenido mucho éxito en su vida? Han hecho fortunas, han sido muy famosos. ¿Y cuántos de esos se han terminado quitando la vida? Porque claramente siguen vacíos. No hay un propósito en ellos. Cuando uno tiene un yate, quiere dos. Cuando quiere dos, quiere uno más grande. O un avión. No hay un límite. No hay nada que pueda saciar lo que claramente necesita ser ocupado por Dios. Así que también en este texto vemos que el éxito no es sinónimo de bendición, tampoco. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hecho de que tal vez no nos falte alimento, nos vaya muy bien en nuestro trabajo, o tengamos cierto reconocimiento a nivel, no sé, profesional, quiere decir que Dios nos está bendiciendo. De ninguna manera. Porque vemos muchas personas que están muy alejadas de Dios y aún así les va muy bien en su vida económica. Es más, trasladando a la fe, hay muchas iglesias llenas, con mucha gente. Y uno podría decir, uy, esa iglesia está siendo bendecida por el Señor. Pero resulta que hay falsos profetas, falsos maestros, que un día dicen que son pastores y después al otro día dicen que no, por querer encajar a un puesto presidencial. Entonces dejan sus convicciones de un lado, su fe claramente queda por los suelos. ¿A qué Dios creían amar? ¿Un Dios del cual pueden despojarse por los intereses de poder? Donde ya el éxito no es suficiente en llenar una iglesia de fieles, sino ahora quiero trasladarme a un nivel superior. Llegar al poder, a lo más alto en una nación. ¿Para qué? ¿Para despojarme de mis convicciones, de mi fe como cristiano? ¿Lo que me hace ser cristiano? ¿Estar en contra del aborto? ¿Apoyar la ideología de género? Son cosas que claramente para un cristiano no son negociables, de ninguna manera. No hay compatibilidad en eso. ¿Cómo puede haber compatibilidad en la muerte con Dios? En dañar a un niño, como bien acabamos de leer, le es mejor amarrarse una piedra al cuello y lanzarse al mar a aquellos que le hacen mal a los niños, dañando sus mentes, su identidad, mutilándolos, aplicando bloqueadores hormonales, o peor aún, asesinándolos en el vientre de su madre. Así que es importante que nosotros, como siervos del Señor, mantengamos nuestras convicciones y nuestra fidelidad siempre a tope. Porque el Señor también muchas veces dice, me fuiste fiel en lo poco, en lo mucho me servirás. O en lo mucho me serás fiel. Entonces, ¿qué pasa si trasladamos esto, por supuesto, a nuestro obrar diario? Si imagínense, si nos cuesta venir un domingo, aún así queremos que el Señor nos dé un ministerio de, no sé, de ayuda a los pobres. Pero si realmente nos cuesta ser fieles en algo tan sencillo como venir un domingo, pero aún así queremos claramente ocuparnos de tal vez algo muchísimo más grande. ¿Por qué? Porque queremos figurar. O queremos comprar el favor de Dios. Queremos ganarnos el favor de Dios, cuando no debería ser así. La obediencia es otro factor que es fundamental en lo que vemos en este pasaje. Por eso dice el Señor, después de que pone el ejemplo del sicómoro,
de desarraigarse y plantarse en el mal, dice, y Él les obedecerá. Por supuesto, la obediencia no solo se ve plasmada en este ejemplo, sino también se ve plasmada en la situación del amo y el siervo. ¿Por qué? Porque el siervo era fiel y obediente a lo que pedía su amo. Y aún así el amo, como lo expresa el pasaje, no tiene por qué agradecer. Así que el mérito ante Dios no existe, no hay manera de obtenerlo. ¿Cómo nosotros podemos brindarle algo a un Dios que lo tiene todo y que no necesita nada de nosotros? Quiero que me acompañen a Romanos 11:35. Saquen sus Biblias, esas que trajeron el día de hoy. Romanos capítulo 11, versículo 35. Vamos a leer desde el 33 y dice así: Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Vemos claramente que nosotros no tenemos nada para ofrecer a Dios. No hay nada que podamos hacer. Y es por eso que fue necesario que el Señor Jesús viniera como hombre para entregar su vida por nosotros. Así que, teniendo eso en mente, la lógica del mérito empieza a hacerse a un lado. Y yo sé que muchas veces hacemos cosas buenas, no directamente pensando en atribuirnos algún mérito o hacer alarde de eso, sino tal vez muy profundo en nuestro corazón siempre está esa idea de que, Señor, yo hice esto por ti, ¿y por qué tú no haces esto por mí? Mira, necesito una casita. ¿Qué de malo tiene una casa? No tiene nada de malo, pero de alguna manera tratamos de condicionar nuestra fe para Dios, creyendo que si nosotros, otro ejemplo, venimos todos los domingos, servimos, cantamos un par de alabanzas un domingo, tal vez limpiamos el piso una vez cada 6 meses, este lugar, creemos que con eso ya hemos obtenido un lugar en el cielo. De ninguna manera. Así lo hagamos todos los días de nuestra vida, no vamos a poder ganar ningún lugar en el cielo, porque ese lugar nos lo da Jesucristo a través de su sacrificio, a través de su amor y a través de nuestra entrega también, de nosotros dejarle obrar en nuestra vida. Así que muchas veces pensamos, he servido mucho, merezco reconocimiento, necesito ser reconocido porque he hecho muchas cosas. Aquellos hermanos que están cerca de mí deben de alguna manera reconocer mi gran esfuerzo y mi gran trabajo a lo largo de los años. Mis años me dan derecho o me dan cierta posición para decir o deshacer. Dios me debe una respuesta, por supuesto obligando a Dios a responder ante nuestras acciones. ¿En qué resulta esto? En amargura y agotamiento. ¿Por qué? Porque estamos buscando una recompensa vacía. El mismo ejemplo que puso el Señor cuando hablaba de la oración, no sé si ustedes lo recuerdan, de la oración y el ayuno. Cuando les decía, si ustedes cuando ayunen, háganlo en secreto. Arréglense para que la gente no piense que realmente están ayunando. Porque de no ser así, la única recompensa que van a recibir la de las personas que están a su alrededor, ayunas, muy bien. Oras, muy bien, lo haces muy bien. Pero el Señor dice, lo que hagas en secreto, el Señor lo recompensará. Así que para el Señor no hay obra que nosotros tengamos que divulgar a los 7 vientos. Hice esto, hice lo otro, ayudé a este, ayudé al otro. Y si ese otro no viene igual a darme gracias, yo no lo hice esperando el agradecimiento del hermano. Yo lo hice por amor a Dios. Así que no tengo por qué estar esperando el agradecimiento de alguien más. Y por supuesto mucho menos el de Dios, porque yo esto lo hice por amor, no esperando algo a cambio.
Mientras si pensamos, si vemos esto con los ojos del Evangelio, podemos ver que todo lo que podamos dar bueno, por supuesto, es porque ya hemos recibido algo mucho mayor, ¿sí? Esa idea, creo que tal vez la mencionaba anteriormente, y es que todo lo bueno que nosotros podamos hacer viene de Dios, mientras que todo lo malo que diariamente hacemos viene de nosotros. Porque recordemos, del Señor no puede provenir nada malo. Cumplir el mandamiento es solo mi deber. Así que no tengo por qué gloriarme ni ante Dios ni ante los demás. Mire, miren que yo sí vengo todos los domingos y usted no. De ninguna manera. Porque es mi deber igual estar acá. Por poner un ejemplo, ¿no? Podríamos trasladarlo al tiempo de oración que tenemos a diario, de lectura de la palabra del Señor. Cosas que claramente nos acercan más al Señor. La gracia es iniciativa soberana de Dios. Recordemos que también hay un pasaje que nos dice que el Señor da tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Así que vemos que las cosas buenas que salen de nosotros son gracias al Señor. Debemos, por supuesto, dar la gloria a Él. ¿Qué resultado nos dará eso? Libertad y gozo que nadie nos podrá robar. Pues si claramente nosotros hacemos algunas cosas para ayuda de las personas que el Señor pone en nuestro camino, para que podamos brindar alguna ayuda, algún sostén o lo que sea, no tenemos que esperar que esta persona vaya detrás de nosotros agradeciéndonos todo el tiempo. No. Lo hicimos por amor a Dios. Y ya sea que venga a agradecernos o no venga a agradecernos, lo hemos hecho para Dios. Eso nos va a dar libertad porque no estamos esperando que la otra persona venga a agradecernos. Servir por amor y por supuesto no por aplauso. Eso ayuda a que nosotros podamos identificarnos a la imagen de Cristo. El mismo Señor lo hizo. No lo hizo para agradar al hombre. Lo hizo para agradar a Dios, para cumplir con un mandamiento del Señor. Lo dijo en su oración. Señor, aparta de mí esta copa, pero que no se haga su voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el pasaje que leyó Jonathan en la oración por la cena. Él se hizo obediente hasta la muerte. Así que esa identidad de siervo va a descansar en la relación que nosotros tenemos con el Señor. No en los aplausos, sino en que yo sirvo realmente porque el Señor me ha dado una recompensa muchísimo mejor, que es la vida, por supuesto, eterna, la relación con nuestro Señor. La gracia como origen. Todo lo que nosotros damos, también hemos recibido de parte de Dios. Y lo hacemos buscando el bien de las personas que están a nuestro alrededor, no buscando ganar o una recompensa o aparentar cierta santidad. Y es lo que pasaba mucho con eso con los fariseos. Recordemos, los fariseos siempre hacían alarde de cumplir la ley. Y hacemos esto, hacemos lo otro, ayunamos, oraban en público, ofrendaban en público, lanzando muchísimas monedas en el arca de la ofrenda, pero sin embargo, como también leyó Dorian en la ofrenda, que decía, la viuda había dado muchísimo más que todos ellos, porque ella realmente dio de su corazón. Dio lo que claramente no tenía. Dio su sustento. ¿Por qué? Porque confió enteramente en Dios. Mientras que, claro, los que dan lo que les sobra y aún así hacen alarde de ello, pobre de ellos, dice el Señor. Todo lo bueno que hacemos es fruto de la gracia de Dios. Nuestras obras son fruto del Espíritu, no trofeos que podemos exhibir ante Dios. Obediencia como fe. No puede haber verdadera fe sin obediencia. Si nosotros realmente decimos tener fe en Dios, se debe ver reflejada en la obediencia que tenemos hacia Él. Porque si no, estaríamos siendo incongruentes, estaríamos siendo fariseos, conocedores de la ley,
pero no aplicamos la ley. El Señor también lo dijo: hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Tenían un amplio conocimiento de la palabra de Dios, pero en su vida no estaba siendo aplicada y mucho menos estaba siendo reflejo del amor de Dios. Así que la obediencia verdadera cumple sin cuestionar, por supuesto confiando en la verdad, en la bondad de Dios, en la verdad de Dios. Si el Señor nos dice hagamos esto o no hagamos esto, no es porque es un Dios caprichoso. No, tenemos que dejar de ver a Dios como un policía cósmico que nos ve disfrutando de la vida y dice: uy, no, este está disfrutando mucho, no hagas eso. No. Si el Señor nos ha dicho no hagas esto, es porque quiere nuestra santidad, nuestra pureza. Él quiere que nosotros seamos reflejos de Cristo. Servicio continuo. El servicio de Dios no cesa mientras haya vida. Es acto de amor porque no conoce descanso, no por obligación, sino por devoción. No hay vacaciones para ser cristiano, por las dudas les digo. Que no sirvamos acá es otra cosa, pero nuestra vida tiene que estar enteramente entregada al servicio. Es orden del Señor. Y aún así cumpliendo, tenemos que decirnos: somos siervos inútiles. ¿Por qué? Porque hemos hecho lo que el Señor nos ha pedido. La libertad del siervo sin mérito. Esta frase la dice George, también la tomé de él, donde dice: hay algo que sí merecemos. Una sola cosa merecemos. Y esa es el infierno. Esa sí la merecemos. Esa sí no la hemos ganado, y con creces. Pero somos salvados de ello por la gracia de Dios. Y es lo que nos debe motivar, lo que nos debe mover, lo que nos tiene que levantar todas las mañanas. Pensar en la gracia de Dios, en el amor de Dios. Eso es lo que nos debe ayudar a movernos, a ayudar a los demás, a confiar en Él, a servir, por supuesto. Eso nos libera del miedo al fracaso. ¿Por qué? Porque empezamos a dejar de pensar en cumplir expectativas ajenas. En decir: yo hago esto, pero es que si hago esto, este me va a decir este y este otro me va a decir lo otro. Y no. Sin importar lo que digan, y si lo hacemos de corazón, sincero hacia el Señor, claramente el Señor nos va a acompañar en esa tarea. Nos va a liberar también de la amargura, porque va a quitar de nuestra mirada el que tengamos que ser reconocidos por alguien más, sino más bien buscando, por supuesto, mostrar a Jesús en nuestra vida. También nos libera de un agotamiento espiritual, tratando de llenar expectativas, no solo tal vez de los hermanos que tenemos a su alrededor, sino también de estos hombres como que acabamos de leer, que bueno, pone la vara muy alta. Pero que sin embargo nosotros tenemos una tarea particular en cada uno de nuestros hogares, en cada uno de nuestros rincones en los que nosotros claramente nos movemos, porque es allí donde nosotros podemos manifestar la gracia de Dios, para que otras personas la puedan ver, la puedan palpar. Por supuesto nos da libertad para servir plenamente. ¿Por qué? Porque nuestra mirada solo tiene una dirección, y es ver a Dios, buscar agradar a Dios, únicamente a Él, no buscando agradar a los hombres. Los apóstoles también lo dijeron en Hechos, creo que es el capítulo 3, cuando son arrestados por el consejo y les obligan a que no tienen que seguir predicando a Jesús, y ellos dicen: bueno, para nosotros es más importante obedecer a Dios que obedecer a los hombres. De la misma manera, el gozo tiene que venir por la obediencia a Dios directamente. Por más de que haya una ley que nos diga que esto se puede hacer, no quiere decir que Dios lo apruebe. Lo vemos también con los apóstoles. La ley eran los judíos en ese momento. Y ellos les decían: no sigan predicando a Jesús. No, Señor. Nosotros estamos aquí para obedecer a Dios.
Así que, ¿qué debe cambiar para nosotros a partir de hoy? Primero, la obediencia es una respuesta a la gracia de Dios. No es algo para obtener, para recibir, para que seamos reconocidos. No es una moneda de cambio para Dios. Que eso por favor no se nos olvide. Si ayunamos, si oramos, si leemos, si servimos, si ayudamos, no es para después decir al Señor, mira que la semana pasada me porté muy bien. Oh Señor, mira que quiero esto, esta semana voy a hacer esto y esto otro por ti. De ninguna manera. El orgullo espiritual es el peligro del discípulo maduro. Yo he dado tanto, así que merezco reconocimiento. Somos siervos inútiles, no quiere decir que nuestra dignidad está por el piso, de ninguna manera. Porque si no valiéramos nada, el Señor tampoco hubiera enviado a su Hijo a morir por nosotros. Pero sin embargo, la respuesta ante este pasaje es colocarnos en el lugar que nos corresponde. Recordemos que también la palabra nos dice, no nos demos más estima de la que debemos tener de nosotros mismos. Pero es algo con lo que lidiamos diariamente. Porque siempre, por supuesto, reluce nuestro orgullo. No es derrota, es libertad. Por supuesto, es adoración pura. El servicio bíblico no calcula el retorno, sino sirvo porque amo. ¿Y amo a quién? Amo a Dios. El amar a Dios me permite servir a aquel que tal vez me ha herido, o que tal vez me ha traicionado, o que tal vez me ha lastimado, o que tal vez me persigue. Pero sirvo no por amor a lo que me está pasando, sino por el amor a Dios, que está por encima de todos. Servir sin esperar reconocimiento humano ni divino, eso es madurez espiritual. No debemos esperar nada a cambio. Ni un reconocimiento acá en la tierra, ni un reconocimiento en el cielo. Con el favor de la salvación, créanme que el Señor ya pagó por todas esas cosas. Así que en los versículos 7 y 8 de esta primera parte, vemos que el servicio va a ser mientras tengamos vida. Un ejemplo que vimos en el caso de George, ¿sí? Sirvió sin descanso hasta los 93 años. Él no calculó cuándo iba a terminar su turno. Él no dijo, bueno, voy a trabajar hasta los 60 si me da el cuerpo y hasta ahí corto. Él siguió sirviendo hasta su último suspiro. ¿Por qué? Porque como bien dice este pasaje, ¿qué dice el amo a su siervo después de que estaba arando y pastoreando? ¿Le va a decir, ven, siéntate a comer conmigo? No, más bien le va a decir, prepárame algo, vístete adecuadamente, sírveme, mientras yo como y bebo y ya después de todo eso, podrás comer tú. Así que de esa manera vemos que el servicio no tiene una pausa. No es que, bueno, servimos el domingo hasta las 12:30 más o menos que estamos acá, y ya el resto hasta el próximo domingo a partir de las 10:30 que nos volvemos a ver. De ninguna manera, el servicio debe ser algo constante, algo activo en nuestras vidas, ¿sí? No esperar, por supuesto, gracias de Dios, porque no las merecemos. Porque estamos cumpliendo con lo que se nos ha pedido. Y yo sé que esto choca culturalmente hoy en día, porque no sé cuántas veces nos ha pasado que vamos a un lugar, no sé, a comprar o a tomar algo o lo que sea, y vemos que alguien no hace su trabajo, nosotros estamos pagando por él, claramente nos quejamos, ¿cierto? Decimos, pero estamos pagando por esto y no estamos recibiendo el servicio que estamos pagando. Y nos molestamos, ¿cierto? Podríamos decir que con justa causa, porque si se está pagando por algo y no se está recibiendo a cambio. Sin embargo, también somos agradecidos cuando las personas cumplen con lo que tienen que hacer, ¿cierto? Y está bien, no quiero que tampoco vayan por la calle viendo que la gente hace lo que tiene que hacer y ni un gracias, no. Porque recordemos que esto es de manera vertical.
hacia Dios, no horizontal, donde todos estamos iguales. Exactamente, iguales. Por supuesto, el agradecimiento es algo que también debe ser parte de nuestra vida. Tampoco es para que si un hermano hace algo por mí, no, a este no le agradezco porque es que no tengo por qué agradecerle, él está haciendo lo que tiene que hacer. De ninguna manera. El amor también se demuestra a través del agradecimiento que el hermano está haciendo por nosotros. Ya está dentro de cada uno en la búsqueda, ¿no?, de esa separación del mérito con Dios, lo que nosotros debemos hacer internamente. ¿Sí me hago entender? Entonces es importante que nosotros percibamos también esas cosas, ¿sí? Y obremos de acuerdo a ellos, a lo que nos pide el Señor. Viendo, por supuesto, el ejemplo de George, al final de su vida no se glorió de los 10,000 huérfanos ni de las 117 escuelas. Él confesó haber recibido todo de Dios y solo haber cumplido con su encargo. Más allá de, por supuesto, de todas las cosas que él hizo. Él en ningún momento quiso atribuirse algo de lo que Dios había hecho. Él era consciente de que todo, de cada piedra que él levantó, fue por gracia y obra de Dios. Él no tuvo ningún mérito allí. Es más, esta historia es muy interesante porque cuenta que en muchas oportunidades, teniendo a los huérfanos en la escuela, los llevaba al comedor sin tener que darles que comer. Y en medio de la oración aparecía la providencia de Dios. Supuestamente hay una historia verificable, cuenta la bibliografía, que dice que en un episodio de esos justo se varó un carro de leche frente al orfanato. ¿Y el Señor qué hizo? Donar la leche, después de que el panadero ya había ido a llevar el pan para el desayuno. Cuando Él los llevó a la mesa sin tener nada que darle a los huérfanos. Y Él, por supuesto, atribuía todo esto ¿a quién? A Dios. No había mérito en Él. Así que ya para ir cerrando, si buscamos el mérito vamos a estar siendo esclavos de Él. Si buscamos el reconocimiento vamos a estar siendo esclavos del reconocimiento. Si estamos buscando el favor de Dios vamos a estar esperándolo y mucho. Nosotros tenemos que obrar libremente por amor. Recordemos que el amor a Dios es lo que nos da la libertad de obrar como corresponde, de obrar sin pecado y por supuesto para glorificar a Dios. Así que esta no es una confesión de derrota, es adoración, es la manera en que nosotros nos entregamos a Dios. Es la postura del que sabe que todo lo que es, lo que tiene y lo que podemos dar viene de aquel a que servimos. Nosotros servimos a Dios y todo proviene de Él. Esto nos va a liberar para servir sin cálculo, sin pensar, si yo hago esto, ¿será que me dan esto? ¿Me darán un buen lugar en la iglesia? ¿O me permitirán asumir? De ninguna manera. La idea del servicio debe ser por entrega y completo amor a Dios. Con alegría, por supuesto, de quien ya lo ha recibido todo. Nosotros lo hemos recibido todo. En Cristo lo hemos recibido todo. Y yo sé que muchas veces pensamos, uy, pero me está costando llegar a fin de mes a pagar el alquiler. Pero en Cristo obtenemos algo que es mucho mayor y es esa paz, es ese gozo. Es la única herramienta y posibilidad que tenemos de poder derrotar el pecado en nuestra vida. Es lo único. Así que, siendo siervos inútiles, hagamos lo que nos corresponde hacer, no buscando el favor ni el reconocimiento de Dios, sino claramente por el amor que Él ya nos ha demostrado de principio. Hermanos, que el Señor bendiga, por supuesto, este mensaje en todos nosotros. Esto no es únicamente para que no vayan a pensar que yo lo tengo todo resuelto, de ninguna manera. El Señor habla a través de nosotros porque nosotros también luchamos día tras día.
en buscar agradarle. Y tenemos la bendición de contar con el cuerpo de Cristo, que el cual nos apoyamos, nos colaboramos, nos sostenemos. Y bueno, ese es el plan de Dios. Así que hermanos, Dios los bendiga, que tengan un hermoso domingo y bueno, y nos estaremos viendo, si Dios lo permite, en 8 días. Gracias.